Buenas noches. No sé si algunos de los que están conectados, por favor, me pueden confirmar a través de los comentarios si se escucha adecuadamente el audio, por favor. ¿Se escucha? Bien. Vamos a esperar unos breves momentos para que se puedan conectar más personas y poder empezar a poder empezar con la transmisión. Perfecto. Bien, buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos amigos. Mi nombre es César Quiroga Odiaga, soy abogado penalista de la ciudad de Chiclayo. Y bueno, quiero empezar en primer lugar agradeciendo la gentil invitación que me ha extendido el Centro de Estudios Penales y Argumentación Jurídica, Escuela Penal, muy especialmente al doctor Sergio Figueroa por la oportunidad de poder disertar el día de hoy a través de esta plataforma sobre algunos aspectos relacionados al tratamiento de la prisión preventiva y las gracias presidenciales en el contexto de esta pandemia de COVID-19 que venimos soportando y afrontando hasta el día de hoy. Y he decidido, queridos amigos, abordar este tema porque, como todos sabemos, el brote de esta pandemia, sin duda alguna, ha afectado sensiblemente a nuestro país, y no solo a nuestro país, sino a la mayoría de países alrededor de todo el mundo en muy diversos planos. Mucha gente lamentablemente está muriendo a un ritmo cada vez más acelerado a consecuencia de este virus mortal. Vemos cómo la economía se ha paralizado, mucha gente ha perdido sus trabajos, muchas fábricas han cerrado, los hospitales actualmente se encuentran colapsados y tienen serios problemas para poder afrontar de manera eficaz esta grave crisis sanitaria, y evidentemente muchos sectores de la población vienen siendo duramente golpeados a consecuencia de esta pandemia. El día de hoy justamente quiero tratar sobre un sector de nuestra población que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad ante la propagación de este virus mortal, que es la población carcelaria o penitenciaria de nuestro país, que durante mucho tiempo, dicho sea de paso, se ha quedado relegada siempre se ha quedado relegada, ¿no? Y para poder abordar este tema, que ciertamente resulta muy polémico, porque existe un gran sector de la población, de nuestra población, que está en contra de que se abran las cárceles para estas personas, ¿no? Tenemos que empezar recordando, queridos amigos, que todas las personas, sin excepción, que formamos parte de una sociedad civilizada y que convivimos en un estado de derecho como lo es el nuestro, todos, sin excepción, tenemos derechos que nos son inherentes a nuestra propia condición de seres humanos. Todas las personas tenemos derecho, por ejemplo, a la vida, a la libertad. Todos tenemos derecho a la salud, al honor, al trabajo y a toda una serie de derechos que resultan o son fundamentales, que nos son inherentes a nuestra propia condición humana y que el Estado tiene el deber prioritario de garantizar. Cuando una persona es condenada o procesada por la presunta comisión de un delito y es finalmente privada de su libertad y encerrada en una prisión, en un establecimiento penitenciario, ya sea por una pena privativa de libertad o por una medida de prisión preventiva, hay que entender, amigos, que no por esa circunstancia el interno, ya sea condenado o procesado, deja de ser persona y por lo tanto deja de tener derechos. De hecho, el único derecho que se le restringe a estas personas es la libertad de cierto, pero todos sus demás derechos continúan vigentes y la Constitución y la ley exige que deban ser respetados de manera total y absolutamente irrestricta. La norma penitenciaria, queridos amigos, señala que los internos tienen derecho, por ejemplo, a ocupar ambientes adecuados, que tienen derecho también a la salud y que están sujetos a un tratamiento integral desde que ingresan al penal hasta su liberación, hasta que salen del penal, ¿no?
Como ustedes, esto en el entendido lógicamente de que lo que busca la pena es rehabilitar y reincorporar al penado a la sociedad. Y como todos ustedes saben, esta norma en la realidad de los hechos no se cumple. Y una de las razones o una de las causas principales por las que esta norma o esta finalidad de la pena no se cumple es precisamente por el grave hacinamiento carcelario que se vive desde hace ya muchísimo tiempo en casi todas las cárceles de nuestro país. Actualmente el sistema penitenciario en el Perú se encuentra atravesando una profunda crisis, se encuentra colapsado y es más, queridos amigos, el sistema penitenciario en nuestro país se declaró en emergencia en el año 2017, mucho antes incluso de que aparezca esta pandemia en el mundo debido precisamente al problema del hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria. Ahora bien, como todos ustedes bien saben, existen dos razones por las que una persona puede ser privada de su libertad y puede terminar encerrada en una prisión. La primera es por haber sido condenado, por haber cometido un delito, y la segunda es por encontrarse procesado, esto es, todavía no ha sido condenado, todavía no se ha llevado a un juicio oral y por lo tanto aún o en ese estadio del proceso se le presume inocente, pero viene afrontando este proceso sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva. Si nosotros revisamos todos los libros de derecho penal parte general, vamos a encontrar que cada uno de ellos señalan que la pena, esto es la cárcel, la pena de prisión efectiva, debe ser la última ratio o el último recurso al que se debe acudir cuando se ha vulnerado una norma y los demás mecanismos de control social han fracasado. De la misma forma, amigos, todos los manuales de derecho procesal penal señalan que la prisión preventiva es la excepción y que la regla debe ser que el imputado sea investigado en libertad o que afronte su proceso en libertad, dado justamente la presunción de inocencia que en ese estadio procesal le asiste. Y si esto es así, si la pena de cárcel y la prisión preventiva son la última ratio, si la cárcel es el último recurso al que se debe acudir, la pregunta que evidentemente surge es la siguiente: ¿por qué entonces las cárceles de nuestro país, queridos amigos, se encuentran colapsadas y con graves problemas de hacinamiento y sobrepoblación? Creo que la respuesta a esta pregunta es porque lamentablemente vivimos en una sociedad a la cual los medios de comunicación les ha vendido la errada idea de que la cárcel es la única solución posible frente al problema de la delincuencia y la criminalidad. Todo se pretende solucionar con la cárcel y lamentablemente, amigos, muchos jueces toman parte en esta idea, ceden ante la presión mediática que ejercen los diversos medios de comunicación y terminan enviando indiscriminadamente a las personas a la cárcel, muchas veces sin pruebas, muchas veces siendo inocentes por hechos que nunca cometieron o que simple y llanamente no merecían una pena de prisión. Con esto no quiero decir, y quiero que se entienda esto, queridos amigos, con esto no quiero decir que dado el contexto de la pandemia, las puertas de la cárcel deben abrirse y todos los que están encerrados en ella deben salir. Es obvio que existen casos en los cuales muchas de las personas que están en prisión merecen efectivamente estar en prisión por los graves delitos que en su momento cometieron y que además se les pudo comprobar a través de un juicio oral, público, contradictorio, en donde se les respetó todas las garantías y en donde a través de una suficiente actividad probatoria de cargo se logró quebrar o se logró romper esa garantía de presunción de inocencia que inicialmente les asistía. Pongámonos a pensar solamente en el caso, por ejemplo, de un robo agravado con muerte subsecuente, o un robo agravado con lesiones graves. Pongámonos a pensar en el caso de una violación sexual de un menor de edad o, por ejemplo, de un feminicidio violento, ¿no? Son hechos que indudablemente revisten una especial gravedad, que generan una alarma social sumamente relevante, ¿no? Y que si son comprobados en un juicio, las personas que los cometieron deben ir presos y en teoría no deberían salir jamás. Sin embargo, queridos amigos, hay que analizar y hay que tener en cuenta también que un gran porcentaje de las personas que están o que se encuentran privadas de su libertad, encerrados en una celda de un penal, son personas que en principio
tienen la condición de procesados, es decir, son personas a las cuales todavía aún no se les ha comprobado su delito y por lo tanto, como vuelvo a insistir, se les presume en ese estadio procesal su inocencia, y también muchas personas que aún habiendo sido condenadas lo han sido por delitos menores que no son graves y cuyas penas en muchos casos no sobrepasan ni siquiera los 4 o 5 años de pena privativa de libertad. Ahí podemos citar, por ejemplo, aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos de omisión de asistencia familiar, estafas menores, delitos de lesiones leves, delitos culposos, entre otros delitos de menor relevancia y por ende de menor penalidad. La propagación, amigos, de esta pandemia, que actualmente ha alcanzado ya a los establecimientos penitenciarios en nuestro país, debe llevarnos necesariamente, queridos amigos, a reflexionar y a replantear la forma en que se viene aplicando la justicia penal en nuestro país y sobre todo implementar mecanismos para lograr el descongestionamiento progresivo de los penales para de esta forma empezar a sacar de manera inmediata a aquellas personas que necesariamente deben salir, no a todos, insisto, pero sí a aquella población especialmente vulnerable en el contexto de la pandemia y la emergencia sanitaria en la cual actualmente todos nos encontramos, ¿no? Esto es así, queridos amigos, porque es evidente que este virus es un virus altamente contagioso. El coronavirus es un virus letal, es un virus mortal, que en muchos casos puede ocasionar la muerte de la persona que lo contrae, y eso es notorio e incuestionable. Es algo incluso que nosotros mismos estamos viendo a diario en los diferentes medios de comunicación. Todos los días mueren personas en los hospitales que desgraciadamente ya no se dan abasto para recibir más enfermos. Mueren personas incluso en las calles. Vemos personas que se desmayan en los parques, en los mercados, a los cuales ni siquiera se les puede auxiliar por el riesgo efectivo del contagio. Y no existe actualmente un tratamiento eficaz para poder hacer frente a esta enfermedad, ¿no? Y si por un momento, amigos, nos podemos a pensar en la realidad carcelaria que se viene afrontando en nuestro país, que al día de hoy, como repito, los establecimientos penales se encuentran colapsados, con una infraestructura absolutamente precaria y que son desde esta perspectiva focos altamente infecciosos de contagio, vamos a poder darnos cuenta de que si dejamos las cosas así, tal cual están, si no hacemos absolutamente nada, vamos a caer en una suerte de holocausto, en donde muchísima gente desgraciadamente va a morir de manera total y absolutamente innecesaria. Si una persona privada de su libertad, ya sea preso preventivo o un condenado, contrae esta enfermedad, queridos amigos, lamentablemente es muy probable que se encuentre destinado a morir en su celda. Y esto es así, amigos, porque los penales en nuestro país simple y llanamente no cuentan con los medios ni los recursos para ofrecer un tratamiento ni siquiera mínimo, mucho menos efectivo, y salvaguardar de esta manera el derecho a la salud de estos internos. Recordemos que la Constitución Política del Perú, en su artículo primero, señala o establece que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Los internos, condenados o presos preventivos no dejan de ser personas, no dejan de tener derechos y por lo tanto es prioridad del Estado poder implementar mecanismos y políticas sanitarias para poder hacer frente a este problema. Esa es la realidad y es evidente que algo tenemos que hacer frente a esto, ¿no? Y en efecto, queridos amigos, el Poder Ejecutivo, tomando en consideración algunas de las pautas que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución número 1-2020 de fecha 10 de abril del año 2020, que aborda el tema relacionado a la pandemia y los derechos humanos en las Américas, recientemente ha promulgado una serie de normas con la finalidad de mitigar de alguna manera esta crisis carcelaria e ir descongestionando progresivamente las cárceles en nuestro país. Y para abordar este tema, que es el punto central de mi análisis el día de hoy, voy a separar estas medidas legales y legislativas en dos grupos. Aquellas que están destinadas a obtener la libertad para los condenados y aquellas que están destinadas a obtener la libertad para los presos preventivos, aquellos que están sujetos a medida cautelar de prisión preventiva, ambos en el contexto de esta crisis sanitaria, ambos en el contexto de la pandemia.
Vamos a empezar, vamos a empezar por las medidas legales que como abogados podemos formular para obtener la libertad de aquellas personas que se encuentran recluidas en un penal y que tienen la condición primero de sentenciados o condenados. Y lo primero que debo dejar en claro, queridos amigos, es que si bien es cierto nos encontramos en una situación sumamente difícil, creo que la pandemia no puede ni debe servir como una justificación legal para que aquellos condenados por delitos graves se amparen en este contexto y pretendan, bajo esta circunstancia, abandonar la prisión. Si bien es cierto, las normas que se han implementado y que en un momento vamos a tratar contemplan la posibilidad de que un condenado por un delito grave puede eventualmente abandonar el penal. En estos casos específicos, la norma exige requisitos mucho más elevados, requisitos mucho más estrictos, y obviamente se trata de casos en donde la vida del interno se encuentra en un peligro grave, concreto e inminente, debido fundamentalmente a una enfermedad crónica que sufre el interno y que lo haga muy vulnerable, especialmente susceptible a contraer esta enfermedad mortal, ¿no? Bien, para el caso de las personas que han sido condenadas, vamos a hablar específicamente de dos decretos que ha emitido el gobierno recientemente. El primero de ellos es el decreto legislativo 1459, que optimiza la aplicación de la conversión automática de la pena para personas que han sido condenadas por el delito, concretamente por el delito de omisión de asistencia familiar. Esta norma, amigos, lo que hace es habilitar a todos aquellos que han sido condenados por el delito de omisión de asistencia familiar a solicitar la conversión automática de su pena por otra pena alternativa, como lo sería, por ejemplo, la prestación de servicios comunitarios, cuando el condenado acredite y certifique además el pago íntegro de la deuda alimentaria y también el pago íntegro, la totalidad del pago de la reparación civil que fue fijado, que fue impuesta en la sentencia. Es decir, se exige como paso previo para la solicitud de conversión que el condenado debe haber acreditado, lógicamente con un documento idóneo, haber cancelado íntegramente la deuda alimentaria y la reparación civil. Esta primera norma, sin embargo, si bien es cierto, se ha promulgado y por lo tanto puede eventualmente aplicarse, encierra, queridos amigos, un grave problema, y es el hecho de que las personas que han sido precisamente condenadas por este delito es porque justamente en el momento en el que fueron sentenciadas o en el momento que fueron sometidas a un juicio oral no contaban con el dinero suficiente como para poder pagar su deuda alimenticia, y es justamente esa circunstancia o ese motivo el que determinó que finalmente terminen encerrados en una prisión, sean condenados a una pena efectiva. Si estas personas condenadas en su momento no contaron con el dinero para poder pagar su deuda alimenticia, ¿no? Cuando estuvieron libres, evidentemente la pregunta que surge es la siguiente: ¿podrán pagar acaso ahora el íntegro de su deuda y además la reparación civil estando encerrados en un penal? Evidentemente aquí hay un problema porque muchos o la gran mayoría de sentenciados por este delito simple y llanamente no tienen dinero y simple y llanamente no lo van a poder hacer. Si vemos que la gente afuera en las calles no pueden trabajar, están cumpliendo una medida de aislamiento social y les es bajo esta perspectiva sumamente complicado generar ingresos, incluso para su propia alimentación, ¿podríamos acaso pensar, queridos amigos, o suponer razonablemente que estas personas que han sido sentenciadas, que se encuentran en una cárcel, van a poder generar ingresos suficientes para cumplir con este requisito y para poder pedir la conversión de su pena? Y la respuesta evidentemente es que no. Y aquí existe un problema grave que evidentemente se tiene que solucionar para no hacer ilusoria ni convertir en operativa esta norma que evidentemente tiene una finalidad positiva. Sin embargo, la norma está ahí y en teoría se puede aplicar, y una de las propuestas, por ejemplo, que yo plantearía es que se establezca como regla de conducta el cumplimiento de la pena en un determinado plazo, atendiendo al monto y también atendiendo a las condiciones personales del sentenciado. Creo que eso incluso se podría proponer en el petitorio cuando se plantee una solicitud de conversión de pena por esta clase de delitos, y es algo que lógicamente en el tiempo se puede ir implementando, o los jueces pueden venir o pueden asumirlo como un criterio
como un criterio judicial al momento de resolver este tipo de pedidos. La segunda norma de la que quiero comentar es el Decreto Supremo número 004-2020-IUS, que establece los supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de gracias presidenciales y determina además su procedimiento en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta norma, queridos amigos, lo que establece básicamente es toda una serie de requisitos que el interno condenado debe cumplir de manera estricta para poder acceder a una de estas gracias presidenciales, ya sea el indulto común, el indulto humanitario o la conmutación de su pena. Por ejemplo, el artículo 3 de esta norma señala en qué supuestos se pueden conceder estas gracias presidenciales, que son concretamente 5 supuestos. Que el interno sea madre, por ejemplo, que el interno sea madre o permanezca con su niño o niña en el establecimiento penitenciario, que se encuentre en estado de gestación, que su condena efectiva o redimida esté próxima a cumplirse dentro de los 6 meses, que se haya impuesto una pena efectiva no superior a los 4 años de pena privativa de libertad o que el sentenciado sea mayor de 60 años de edad. Si el interno se encuentra en alguno de estos supuestos, la norma señala además que tiene que cumplir de manera concurrente, es decir, de manera conjunta, las siguientes condiciones, 3 condiciones en concreto. Tiene que tener la condición de agente primario, no debe registrar condenas por otros delitos, ni tampoco registrar una medida de detención a nivel nacional, y no debe contar con ninguna prohibición legal expresa. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estas prohibiciones legales expresas? Lo contempla precisamente esta norma y son, por ejemplo, aquellos que han sido condenados por delitos graves, como por ejemplo delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ya sea homicidio simple, homicidio calificado, sicariato, feminicidio, delitos contra la libertad, por ejemplo, contra la libertad sexual, puede ser secuestro, extorsión, delitos contra el patrimonio, véase por ejemplo el robo agravado, ¿no? Delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, peculado, cohecho, colusión, delitos de lavado de activos, delitos cometidos contra la mujer y otros delitos que son considerados especialmente graves, ¿no? Esto quiere decir, amigos, que aquellas personas que han sido condenadas por la comisión de estos delitos no van a poder acceder a estos beneficios a menos que, como lo dije en un inicio, sufran estos sentenciados de enfermedades crónicas y además en una etapa avanzada que de alguna manera puedan aumentar exponencialmente el riesgo a contraer el COVID-19. Por ejemplo, un sentenciado que se encuentre, digamos, sentenciado, condenado por un delito de violación sexual o por un delito de robo agravado, pero que tenga cáncer a los pulmones, pueda tener fibrosis pulmonar, VIH en una etapa avanzada, tuberculosis, o que padezcan otras enfermedades crónicas y que una junta médica además considere que estas enfermedades los hacen especialmente vulnerables al contagio y a contraer esta enfermedad. Eso es por el lado, muy concretamente por el lado de las gracias presidenciales. Ahora bien, vamos a abordar el tema respecto a la prisión preventiva y a la posibilidad de revisión de la prisión preventiva ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Y sobre este punto, queridos amigos, voy a referirme en específico sobre 2 medidas que son factibles de poder plantearlas y de poder promoverlas por parte de nosotros los abogados en este escenario. Por un lado, el cese de la prisión preventiva y por otro lado, la variación de la prisión preventiva por detención domiciliaria que se encuentran regulados taxativamente en los artículos 283 y 290 del Código Procesal Penal. Y uno de los temas que ha generado una amplia discusión en estos últimos días es precisamente si ante el contexto de la pandemia lo que debe promover el preso preventivo o en todo caso su abogado es o bien el cese o bien la variación de la prisión preventiva por detención domiciliaria. Y este problema surge, desde mi punto de vista, a partir de una errónea interpretación de la norma procesal. ¿Y por qué digo esto? Porque como bien lo ha señalado recientemente el doctor César Nakazaki, si nosotros revisamos todas las normas referidas a la prisión preventiva, vamos a poder comprobar, queridos amigos, que el único mecanismo procesal que existe
y que está contemplado para poder solicitar, conforme lógicamente al principio rogatorio que rige las medidas cautelares, para poder solicitar la libertad de un preso preventivo, es el pedido, la solicitud de cese de la prisión preventiva que necesariamente debe promover el imputado, y que, si ustedes, revisan la norma, no existe pues ningún otro mecanismo legal para poder reformar esa medida cautelar de prisión. La detención domiciliaria, que constituye también una medida de coerción conforme lo establece el artículo 290 del Código Procesal Penal, opera cuando se ha solicitado la prisión preventiva por parte de la Fiscalía, se ha debatido en una audiencia con participación lógicamente de la defensa cada uno de los presupuestos materiales que exige el artículo 268, se ha debatido graves y fundados elementos de convicción, se ha debatido prognosis de penas, se ha debatido peligro procesal, la proporcionalidad y el plazo, y cuando, a pesar de que el juez considera de que en este caso se cumplen de manera completa cada uno de los presupuestos materiales que exige la norma procesal, y considera que debe imponerse la prisión preventiva, opta o decide imponer la detención domiciliaria porque el imputado o es mayor de 65 años, o adolece de una enfermedad grave o incurable, o sufre una grave incapacidad física o permanente, o es una madre gestante. Y eso siempre y cuando el peligro de fuga o de obstaculización, tal como lo establece la norma, pueda razonablemente evitarse. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, amigos, que en el contexto de la pandemia, desde mi punto de vista, lo que se debe solicitar, porque es el único mecanismo procesal legal previsto, es el pedido de cese de prisión preventiva. Y si una vez debatidos los presupuestos que exige el artículo 283 del Código Procesal Penal, el juez considera que estos presupuestos no se cumplen, puede de oficio, como sucede en la audiencia de prisión preventiva, imponer finalmente una detención domiciliaria. Y lógicamente considero que esta variación de prisión preventiva por detención domiciliaria podría incluso plantearse como una pretensión alternativa por parte de la defensa y debatirse también en una audiencia para poder garantizar un debate contradictorio y para que el juez se pueda pronunciar sobre la base de una información de mayor calidad. Y aquí hay un punto en el que discrepo con el maestro César Nakazaki, porque él señala que la cesación de la prisión preventiva se puede solicitar para variar la prisión, ya sea por comparecencia o por detención domiciliaria. Él dice que la cesación se pide con la finalidad de modificar la prisión preventiva por comparecencia, pero también por detención domiciliaria. Y considero, con mucho respeto, evidentemente, que este criterio resulta errado, porque si nosotros revisamos el artículo 283, inciso 1 del Código Procesal Penal, la norma nos dice que el imputado podrá solicitar la cesación únicamente para su sustitución por una medida de comparecencia. Únicamente se solicita la cesación para que ésta sea sustituida por una medida de comparecencia. No nos dice que se solicitará también para que la medida se sustituya por una detención domiciliaria. Y esto incluso, amigos, se reafirma cuando la norma, en su inciso tercero, señala que la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que ya no concurren los motivos que determinaron su imposición, y dice la norma, y lo subrayo, y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Nuevamente reafirma de que el cese de la prisión preventiva se plantea con la finalidad de que ésta sea reformada o variada por una medida de comparecencia. Y considero que esto es así porque el cese de la prisión preventiva, contemplado en el artículo 283, opera cuando a través de nuevos elementos de convicción se logra demostrar que los presupuestos de la prisión preventiva ya no se cumplen, ya no subsisten, y por lo tanto, en aplicación del principio de variabilidad, la medida tiene que ser reformada. En cambio, en la detención domiciliaria, los presupuestos de la prisión preventiva subsisten. Los presupuestos de la prisión preventiva se mantienen, no han cambiado, no han mutado, pero dadas las condiciones personales del imputado, resulta pues necesario e imperativo, por un tema básicamente de proporcionalidad, imponer la medida de detención domiciliaria. Revisemos solamente el artículo 290, vamos a poder contemplar los supuestos
que se aplica también a mayores de 65 años que adolecen de enfermedad grave, incapacidad física y también para el caso de madres gestantes se aplica valorando el tema de la proporcionalidad. Otro punto que resulta necesario también remarcar, queridos amigos, es que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional y subsidiaria. Recordemos que la regla es obviamente que el imputado afronte el proceso en libertad y es una medida que se adopta única y exclusivamente cuando existe por parte del imputado un riesgo fundado o un riesgo comprobado de que va a fugar o que va a obstaculizar la actividad probatoria, lo que se conoce concretamente como peligro procesal. Si la medida de prisión preventiva se ha fundamentado, como suele además suceder en la mayoría de casos, en un peligro de fuga, comprobado lógicamente, debemos necesariamente entender que la emergencia sanitaria que vivimos actualmente por la propagación del COVID constituye, amigos, en efecto, un nuevo elemento de convicción que enerva, disminuye o debilita drásticamente el nivel de sospecha fuerte que se requiere para fundamentar el peligro de fuga. Porque hay que entender que el peligro de fuga también debe ser analizado y evaluado por el juez sobre la base de los niveles de sospecha. Puede haber un peligro de fuga en un nivel de sospecha inicial simple, de sospecha reveladora, de sospecha suficiente, pero únicamente se habilita a imponer prisión preventiva cuando ese nivel de sospecha en concreto ha alcanzado un nivel de sospecha grave o de sospecha fuerte, ¿no? Esto debe quedar claro, queridos amigos, porque, por ejemplo, en el caso del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Edwin Oviedo, cuando el doctor César Nakazaki solicitó el cese de la prisión preventiva, la juez de investigación preparatoria de emergencia de la ciudad de Chiclayo, en donde además litigo, declaró improcedente de plano el pedido de cesación que formuló correctamente el doctor y lo rechazó de plano, entendiendo de manera absolutamente errónea que la circunstancia de la pandemia no era un nuevo elemento de convicción, sino que los nuevos elementos de convicción únicamente están referidos al primer presupuesto, es decir, al FOMUS delicti comissi. Y esto es un error porque la prisión preventiva, queridos amigos, o el análisis de la evaluación de los presupuestos para imponer una prisión preventiva no se agota en el FOMUS delicti comissi, no se agota en la sospecha grave de la imputación, porque los presupuestos materiales de la prisión preventiva, conforme lo establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, son tres: graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena y peligro procesal. Sobre cualquiera de esos presupuestos pueden operar los nuevos elementos de convicción que establece el artículo 283 del Código Procesal Penal. Incluso hay que remarcar que de estos presupuestos, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en reiterada y uniforme jurisprudencia, el presupuesto más importante siempre va a ser el peligro procesal. Debe tenerse en cuenta, entonces, que el COVID y la emergencia sanitaria generada por esta pandemia es un hecho notorio, es un hecho de público conocimiento, es un hecho que no requiere de prueba porque está demostrado científicamente que este virus es un virus letal, está demostrado que nos encontramos ante un estado de emergencia, está demostrado además que las cárceles en nuestro país se encuentran colapsadas, con graves problemas de hacinamiento y sobrepoblación, y porque debido a esta crisis sanitaria, el gobierno precisamente ha dispuesto medidas para prevenir y para poder evitar la propagación del virus. Yo pregunto, ¿acaso alguno de estos aspectos puede controvertirse? ¿Alguno puede cuestionar que la enfermedad del COVID, que ya en el mundo lleva ya más de 250.000 de muertos, es acaso una enfermedad letal? ¿Alguien podría cuestionar que respecto a esta enfermedad no existe una cura, no existe una vacuna? ¿Alguien podría controvertir de que las cárceles se encuentran atravesando una profunda crisis de hacinamiento? Lógicamente, ninguno de estos aspectos se puede rebatir. Son hechos notorios que no requieren prueba porque están debidamente demostrados, y así lo ha establecido el derecho a través de diversas leyes y decretos legislativos, ¿no?
Se ha decretado el estado de emergencia, se ha dispuesto una medida de aislamiento social obligatorio, la libertad de tránsito ha quedado restringida, se han cerrado todas las fronteras en el país, y bajo este escenario es evidente entonces que ninguna persona está autorizada a salir de su domicilio si no es por una circunstancia urgente y además debidamente justificada y comprobada. Si esto es así, amigos, es fácil poder entonces entender que al día de hoy ya no existe, o por lo menos ha disminuido significativamente el riesgo de fuga que puede representar el procesado, ¿no? Y que justificaría en todo caso mantenerlo bajo una medida de prisión preventiva. Debemos tener presente además que los presos preventivos, al no haber sido todavía condenados, se les presume inocentes, y bajo esta perspectiva no existe también ningún impedimento, por ejemplo, para que una persona que viene siendo procesada por un delito grave, incluso por un delito de organización criminal, pueda solicitar o bien el cese o alternativamente la variación de la prisión preventiva por detención domiciliaria. Y ahí tenemos como claro ejemplo, porque la condición de un condenado difiere radicalmente de la condición de un preso preventivo. Como ejemplo de ello, tenemos por ejemplo los casos de la señora Keiko Fujimori, a quien se le revocó la prisión preventiva por una comparecencia restringida. Tenemos el caso, por ejemplo, de Susana Villarán, a quien se le varió la prisión preventiva por detención domiciliaria, y los casos también, por ejemplo, de los árbitros Richard Martín Tirado, Weiden García Rojas, recientemente el caso de Edwin Oviedo, quienes vienen siendo investigados todos ellos por delitos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, y aún así se les ha dado libertad en el contexto de esta pandemia, lógicamente porque esta pandemia debilita ostensiblemente el peligro procesal, y porque además, por más que estén siendo investigados por delitos graves, aún en este estadio procesal, en este momento, su presunción de inocencia se encuentra plena y absolutamente vigente, no ha sido aún quebrada. Ambas medidas legales, el cese y la variación de la prisión por detención domiciliaria, deben ser atendidos, amigos, de manera urgente, prioritaria, deben ser analizadas y resueltas por parte del Poder Judicial con celeridad y con estricta aplicación además del principio de proporcionalidad. Y esto último, queridos amigos, es muy importante porque desde una perspectiva constitucional, únicamente la proporcionalidad es lo que es el presupuesto que legitima que se imponga y que se mantenga además una medida cautelar de máxima intensidad, como lo es en este caso la prisión preventiva. Y en este caso, en el caso concreto de la pandemia, esto debe ser necesariamente entendido de la siguiente manera. Si hacemos un juicio de ponderación y ponemos en una balanza los fines del proceso versus la salud y la vida del procesado, es evidente y es incuestionable además que mucho más valor tiene la vida y la salud, antes incluso que los fines del proceso. Y esto es así porque si el procesado muere en un penal a consecuencia de esta enfermedad, el proceso simple y llanamente ya no existe, el proceso desaparece, ¿no? Es legal que en determinados casos la libertad tenga que ceder frente a los fines del proceso, ¿no? Pero eso se da en un contexto de normalidad, eso se da en un contexto ordinario. En estos momentos, queridos amigos, nos encontramos en un contexto sumamente extraordinario de pandemia, en donde la vida y la salud siempre deben prevalecer frente a los fines del proceso, ¿no? Y bajo esta perspectiva tiene que analizarse necesariamente la proporcionalidad, que es un presupuesto que también se debe debatir al momento de formular este tipo de pedidos. Debemos entender entonces, queridos amigos, bajo esta perspectiva, que al día de hoy las prisiones preventivas son insostenibles y necesariamente deben ser variadas, porque la realidad carcelaria y las condiciones infrahumanas que se viven dentro de un penal ponen en un grave riesgo, en un serio peligro, la vida y la salud de todos los internos. Es más, debo mencionar sobre este aspecto que precisamente la presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
el día jueves de la semana pasada, emitió la resolución administrativa número 138-2020, en donde, atendiendo al sistema, al hacinamiento carcelario que afronta el sistema penitenciario en nuestro país, y al grave riesgo además de la propagación del COVID, ha resuelto aprobar las medidas, la directiva de medidas urgentes con motivo de la pandemia del COVID-19 para evaluar y dictar si correspondiere la reforma o cesación de la prisión preventiva. Estas medidas fueron presentadas por los jueces supremos, estos criterios fueron elaborados por los jueces supremos César San Martín Castro y Víctor Prado Saldarriaga, y lo que hace es establecer básicamente criterios y también establecer cuál es el procedimiento para que los jueces penales procedan. Ojo, ya no va a ser necesario ni siquiera que los abogados lo propongan, porque es evidente que los fiscales nunca van a solicitar de oficio ellos mismos la variación de la prisión preventiva por una medida de comparecencia. Vemos que actualmente lo que hacen más bien los fiscales en este contexto es solicitar prolongaciones, solicitar adecuaciones de plazo de prolongación de prisión preventiva, ¿no? Esta resolución administrativa, amigos, es muy importante porque lo que hace es establecer que ya no se tiene que esperar incluso a los abogados, sino que el propio juez de oficio se encuentra habilitado para proceder a la revisión de la prisión preventiva con motivo precisamente de esta crisis sanitaria, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Estos criterios están establecidos en el punto número 4 de esta directiva, que lo que señala concretamente es lo siguiente. Dice: los criterios que deben adoptarse para valorar el peligro procesal en relación al derecho a la salud de los internos en aplicación del principio de proporcionalidad son: primero, que constituye población de vulnerabilidad excepcional las personas, 1, que son mayores de 65 años de edad, que adolecen de enfermedades graves o enfermedades crónicas calificadas como riesgosas frente al coronavirus, que son madres gestantes, y finalmente que son madres que tienen hijos menores de 3 años, ¿no? Y en el contexto o en el supuesto de aquellas personas que adolecen de enfermedades graves, el juez debe examinar si la persona interna procesada padece de una enfermedad crónica o grave, ¿no? Presenta comorbilidad al COVID-19, conforme a lo que ha establecido la directiva del Ministerio de Salud, así como de repente pueda padecer de otras enfermedades crónicas que lo hagan formar parte de esa población especialmente vulnerable, ¿no? Esas son básicamente las condiciones que establece esta norma, y establece también cuál es el procedimiento que debe tener en cuenta el juez para solicitar o para promover de oficio el cese o la reforma de la prisión preventiva. Establece básicamente esta directiva que el juez, teniendo lógicamente el cuaderno de prisión preventiva, debe examinar el tiempo, debe convocar a una audiencia que se tiene que hacer preferentemente de manera virtual, con participación necesaria del Ministerio Público y la Defensa. Tiene que escuchar a ambas partes y sobre la base de eso, y teniendo en cuenta lógicamente el contexto de la pandemia, tomar una decisión en torno a si procede o no reformar esta medida, que, como repito, es una medida de máxima intensidad, ¿no? Ya para ir concluyendo, queridos amigos, hay que tener en cuenta un aspecto o una situación que resulta sumamente relevante, y es el hecho de que dentro del proceso penal, y estoy hablando concretamente de los procesados, de las personas que aún no han sido sentenciadas, pero que se encuentran privados de su libertad bajo una medida de prisión preventiva, hay que tener en cuenta de que dentro de ese proceso penal que estas personas vienen afrontando, existe un tercero imparcial, que es el juez. El juez de investigación preparatoria, pero que en realidad es un juez de garantía. El Código Procesal Penal establece o asume un sistema acusatorio con rasgos adversariales, en donde una de sus principales características es justamente establecer de que quienes se enfrentan son fiscalía y defensa, pero quien resuelve es un tercero imparcial, que es el juez. Y durante la investigación preparatoria, el juez de la investigación preparatoria asume un rol de juez de garantías. Este juez
está allí precisamente para velar que las garantías del imputado sean debidamente respetadas. Y yo me pregunto, ¿no es necesario acaso que los jueces velen, garanticen eficazmente el derecho a la salud, el derecho a la integridad y el derecho a la vida de estas personas presuntos inocentes? Estos mecanismos, queridos amigos, estos requerimientos, los jueces tienen necesariamente que resolverlos asumiendo e interiorizando el rol que la ley les ha dado como jueces de garantías, jueces que deben velar porque se respeten de manera irrestricta los derechos procesales de los imputados y además, lógicamente, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Ahora, quiero comentar brevemente sobre un tema que me propuso un amigo, un colega, sobre si es posible prolongar una prisión preventiva como motivo de esta pandemia. Es decir, si es que la pandemia del coronavirus puede servir como un elemento para justificar que una prisión preventiva se prolongue bajo las reglas o bajo los requisitos que establece el artículo 274 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que establece, queridos amigos, el artículo 274 del Código Procesal Penal? Dice, inciso primero, cuando concurran circunstancias, prolongación de la prisión preventiva, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse. ¿Qué es lo que exige como requisito material esta norma? Es de que en el caso concreto se presenten circunstancias de especial dificultad o prolongación en la investigación o del proceso. Lo que yo sostengo, y lo sostengo además enfáticamente, es que la pandemia no puede servir como una justificación o como un motivo para prolongar la prisión preventiva. Y esto es así, queridos amigos, porque, como lo dijo en su momento el maestro Alberto Binder, ¿no?, la ineficiencia de los aparatos estatales no puede trasladarse como carga al imputado para que se le prolongue la prisión y se le siga limitando su derecho fundamental a la libertad. Y en esa misma medida, queridos amigos, el contexto de la pandemia, la enfermedad del COVID-19, no puede servir como un fundamento y no puede trasladarse como carga al imputado para que su prisión preventiva y por ende su libertad siga siendo limitada o restringida. Y ello es así además, queridos amigos, porque todas las normas que el Estado ha venido implementando con motivo de la pandemia, lo que hacen es establecer que deben darse mecanismos para que, producto de esta pandemia, los presos preventivos necesariamente deban salir. Es decir, de ninguna manera, incluso la Corte Suprema estableció o dictó una resolución administrativa en donde señalaba expresamente que los plazos de la prisión preventiva, en el caso de la emergencia sanitaria y de la cuarentena, no se suspenden. Bajo esa misma lógica es total y absolutamente congruente que la pandemia no puede servir como fundamento para prolongar una medida de prisión preventiva, ¿no? Bien, para finalizar, queridos amigos, quiero señalar ya que si bien es cierto, actualmente vivimos una situación muy difícil debido a la propagación de esta pandemia, esta situación, creo yo, debe sacar nuestro lado más humano, debe sacar nuestro lado más solidario y desde esta perspectiva debemos humanizar nuestras políticas carcelarias porque dentro de las cárceles existen también personas inocentes, existen también personas que aún pueden ser útiles para la sociedad y a las que todavía se les puede recuperar, ¿no? Los seres humanos somos falibles por naturaleza, nadie está libre de caer en una desgracia tan terrible como estar encerrado en una cárcel o tener a un ser querido encerrado en una prisión, privado de su libertad, ¿no? Libertad que además después de la vida es el bien más valioso que tiene el ser humano. Bueno, agradezco su atención y su tiempo y reitero mi agradecimiento al Centro de Estudios Penales y Argumentación Jurídica Escuela Penal
Agradezco nuevamente a mi amigo, al doctor Ángel Sergio Figueroa, por la oportunidad que me han brindado de poder disertar el día de hoy sobre este tema sumamente interesante y relevante. Y agradezco también a cada una de las personas que atentamente han venido siguiendo esta transmisión y será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.